geometría sólida. La geometría sólida o del espacio, o también llamada geometría tridimensional, es aquel espacio formado por el tríedro móvil, donde cada punto en el espacio tiene como componentes a X, Y y Z. Entonces todo este espacio tiene puntos llamados X, Y, Z. Sabemos que hay vectores y todo eso. La primera fórmula que vamos a utilizar va a ser la fórmula entre dos puntos A y B en el espacio, pero simplemente es la magnitud de este segmento, desde A hasta B o de B hasta A. Y la fórmula de la distancia nos dice que es igual, de forma genérica, es este vector que conocemos, A hasta B o B hasta A, no hay problema. Entonces es la magnitud desde A hasta B. Esa sería la fórmula de la distancia. Si colocamos datos, nos va a resultar que A tendríamos que anotar como coordenadas X, X1, Y1 y Z1. Y B como coordenadas X2, Y2 y Z2. Se van a dar cuenta que es más sencillo hacer esta fórmula con módulo que de esta forma. Entonces puede ser de A a B o de B a A. Entonces anotamos. Si hacemos la diferencia es elemento a elemento. Debería ser el módulo, el vector que me queda es este dato con este dato. Es decir, X1 menos X2. Luego Y1 menos Y2. También al revés, no pasa nada. Y Z1 menos Z2. Ahora, el módulo es el siguiente. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, es decir, X1, X2 todo al cuadrado, más Y1 menos Y2 al cuadrado, más Z1 menos Z2 todo al cuadrado. Entonces, ahí tenemos la fórmula de la distancia. Y podemos observar de que esta fórmula es la generalización natural de la distancia entre dos puntos, porque cuando eran dos puntos solamente eran X, Y. Ahora estamos aumentando Z. Si es que vamos a la cuarta dimensión o quinta dimensión, ya aumenta otras variables, pero no tiene explicación. Solo hasta R3. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula denominada distancia entre dos puntos, que es difícil de memorizarse de esa forma. Por eso es que utilizamos la forma comprimida como módulo entre la distancia de dos puntos. Es lo mismo. Una vez que tenemos la distancia entre dos puntos, la siguiente figura del espacio a analizar es la recta. Vamos a analizar la recta. Y lo vamos a generar, ¿sí? La recta. Vale. La recta en el espacio nos dice que está completamente determinada, o sea, completamente determinada o definida, como si se conoce, a ver, los elementos clave son un punto, si se conoce un punto y su vector dirección. Escuchen eso, vector dirección. Esa parte es bastante interesante, ¿sí? Vector dirección. Tenemos como elementos clave punto y vector dirección. Vector dirección es como la pendiente, pero no hay que hacer nada. Esa es la ventaja, no hay que hacer nada. Entonces, ya tenemos ese dato.
punto y dirección. O, vean, o tenemos otra opción. Si se conoce dos puntos. Punto y vector dirección o dos puntos. De dos puntos hago la diferencia y encuentro el vector dirección. Entonces, de esa forma es que está definida la recta. Ahora vamos a ir a las formas de la recta. Se van a dar cuenta que es bastante simple. En las formas de la recta. Formas de la ecuación de la recta. Bastante simple, simplemente es escribir de la forma siguiente. De la definición vamos a ir. Estamos hablando del espacio, eso hay que tenerlo bien presente, es decir, 3 dimensiones. No, por más que se escriba en el plano, ustedes tienen que entender que están en el espacio, porque solo así van a comprender lo que estamos analizando. No es una, si se nota desde aquí hasta este punto, digamos, no es que sea una recta y puede estar adelante, atrás, no se puede ver mucho eso, ¿sí? Es como ustedes ahorita en su domicilio vean una, no sé, una vara y eso es una recta, pudieran verlo así, o un cable eléctrico que está por ahí es una recta, pero es difícil cuando hay una adelante y otra atrás, no se sabe cuál es adelante y atrás, y por eso es un poco complicado. Ahora, para definir necesitamos dos puntos. Generalmente esos puntos se le llama punto 0, punto 1 o punto 1, punto 2. No hubiera tanto el problema del nombre, ¿sí? El nombre van a dar cuenta que es indiferente. Nos vamos a anotar, estamos hablando del espacio. Parece el plano, pero es el espacio, ¿sí? A ver, vamos a anotar punto 1 y punto 2. Algunos ponen punto 0, punto 1, que es una notación estándar de muchos libros, ¿sí? El punto 0 como punto inicial lo toman, y el otro como punto 1 o punto P. Vale. Si tuviera dos puntos, vean, tengo mi dirección. Puede ser en este sentido, ¿se dan cuenta? Esa es la clave. O puede ser en el otro sentido, pero siempre va a haber entre dos puntos un vector. Y a ese vector se lo llama vector dirección. Y vean, este vector dirección generalmente es U mayúscula o B mayúscula o U minúscula o B minúscula. No hay problema, puede ser A, puede ser la letra N de normal o cualquier vector. Nosotros conocemos a los vectores A, B, C o mayúsculas o minúsculas, no importa. Entonces vamos a anotar de momento de forma más simple U mayúscula, ¿sí? Vamos a ir con la notación de QP. U es el vector que se obtiene de la diferencia entre dos puntos. En otras palabras, U es punto 1 porque es el punto final menos punto inicial. Punto inicial o punto final menos punto inicial. De esa forma genero el punto. Ahora, lo que me falta es lo siguiente. ¿Cómo encuentro todas las rectas? ¿Cómo genero? Si solamente tengo esos dos datos, ¿no? Y aquí como respuesta es la primera forma que algunos lo aceptan y algunos autores no, que es la forma vectorial. La más simple es la forma vectorial. No se olviden, si tienen dos puntos, hacen la resta, encuentran el vector dirección. U es el vector direccional, no se olviden, este es el vector. No es cualquier vector, es el vector dirección o direccional. Este es el equivalente a lo que era antes pendiente. A lo que era pendiente. Ahora no vamos a buscar pendiente, buscamos vector dirección. Y fíjense, vamos a generar esta recta de la forma siguiente. Vamos a suponer que este es, que tengo su vector, tengo el punto inicial. De este punto voy a generar el doble. Vean, la recta está yendo indefinidamente. Puedo ir el triple n veces y se genera una recta, ¿verdad? Están dando cuenta en este sentido, ilimitadamente. Pero puede ser menor, un medio, un cuarto, o puede ir en el otro sentido. Si va en el otro sentido sería negativo. Entonces voy a sumar todos los múltiplos. A ver, vamos a anotar eso. La recta es, a partir de este punto inicial, cualquiera puede ser o b sub 0 o punto 1, punto 0 o punto 1, cualquiera. No me interesa eso. A no ser que diga que pase por el punto 0, entonces no. Más todos los múltiplos del vector U.
¿Y cuáles son todos los múltiplos? Vamos a recordar del producto por un escalar. Y es por eso que aparece S o T, como en este caso de forma paramétrica. Generalmente ponen T por U. Y eso es lo que se conoce como forma vectorial. ¿Sí? Punto y vector, dirección. Eso sería la forma vectorial. Simplemente es reemplazar. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ejemplo conceptual. Si me dijera determine, vean así, determine la recta que pasa por el punto inicial, que sea, digamos, cualquiera 2, 1 y 0, y tiene vector, es la clave, vector dirección o direccional. Vector direccional, lo llamaré U, que es 2, 1, lo mismo, ¿no? 2, 4 y 7. Forma vectorial. Por lo tanto, reemplazo. X es todos los puntos que cumplan esta condición. Inician en este punto, pero lo ponemos en forma de vector porque vamos a sumar, que es 2, 1, 0, y debo sumar todos los múltiplos de la dirección, es decir, los que van hacia adelante, los pequeñitos, y los que van hacia la izquierda en sentido contrario. Por lo tanto, es 2, 4, 7. Así de sencillo es si entendemos las operaciones. Pero eso es una forma. La siguiente forma es más simple aún, a partir de estos datos, ¿no? Es la forma vectorial, digo, la forma paramétrica. ¿Sí? Algunos lo llaman cartesiana, ¿sí? Y vamos a anotar. La forma cartesiana. La forma cartesiana simplemente es escribir esta forma vectorial en términos de sus componentes. Es decir, el vector X, como está en R3, tendrá como elementos desconocidos a X, Y, Z. El vector punto inicial generalmente se lo anota X inicial, Y inicial y Z inicial. Entonces anotamos X inicial, Y inicial y Z inicial. Esos datos conocemos. Más T, y generalmente el vector U o dirección se anota ABC. Por eso anotó directamente A, B y C. No se olviden que en una recta, en el espacio, lo más importante es el vector direccional. Lo más importante es el vector dirección o vector direccional. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la operación, multiplicamos por t a cada uno y hacemos la suma, quedándonos lo siguiente: x, y, z igual a, aquí va a quedar x sub 0, lo vamos a sumar más t por a o a por t. Fácil. Lo mismo, componente inicial más b por t. ¿Ven? Y z inicial más c por t. Ahora igualamos componente a componente, igualación. Y nos forma la forma, o vamos a obtener la forma cartesiana, o también el nombre correcto es forma paramétrica, ¿no? O paramétrica. Como paramétrica van a encontrar en muchos libros, ¿sí? Y es simplemente esta estructura. Les va a servir mucho cuando quieran intersectar rectas con planos o rectas entre rectas. Se utiliza mucho la forma paramétrica o cartesiana, que es x, vean, igual x inicial más a por t, y inicial más b por t, y z es z inicial más c por t. Recuerden que se va a aplicar cuando se va a encontrar intersecciones. Ahora, vean, de esta forma a esta forma es fácil pasar, porque simplemente aquí está escrito en forma fila y aquí está escrito en forma columna. En otras palabras, esta estructura sería así de simple. Vean, x, y, z igual
los valores del punto, primero x, y z. Vean, aquí debe ser 2, 1 y el otro es 0. 0 no se anota, pero en este caso lo voy a anotar por este ejercicio. Después, estos elementos multiplicados por t, es decir, 2, 4 y 7, más 2t, más 4t, más 7t. Así de sencillo es la forma paramétrica. No se olviden que de una forma vectorial a la forma paramétrica se puede pasar los datos, pero también se puede pasar de la forma paramétrica a la forma vectorial, porque en la forma vectorial me da este dato que es el más importante, el vector direccional. Ahora, continuando, ¿no? Son ejemplos básicos. Existe una tercera forma que no es tan aplicado, pero sí aparece, ¿no? Y es la forma simétrica. Esta forma simétrica es una consecuencia de este dato, ¿no? Es una consecuencia. Si despejamos el valor de t en cada uno e igualamos, es similar a una ley de proporción, es decir, los tres van a ser iguales. Por lo tanto, si despejo t, me va a quedar lo siguiente. Esta es la menos entendida de momento, ¿sí? Les digo que su notación es bastante distinta a los demás. No se parece. En cambio, los más utilizados son pues dos. A ver, vamos a anotar. Si despejo t sería x, este x inicial va a ir a restar. Entonces sería x menos x inicial. Es todo lo que está multiplicando, va a pasar a dividir sobre a. El otro, lo mismo. Y menos y inicial sobre b. Y el otro z menos z inicial sobre c. Y todos son iguales porque t es igual a t igual a t. Esta es la forma simétrica. Les digo que casi no se utiliza y tiene ciertas complicaciones, ¿no? Cuando a o b o c es 0, es decir, cuando uno de los vectores de dirección es 0, ya les complica en la parte de generar los valores. Ya no va a aparecer los 3, sino va a aparecer 2. Si esto es 0, no se anota, ¿sí? Porque significa que a uno de ellos anulado. Y esta es la forma simétrica. Igual de esta ecuación, fíjense, aquí tranquilamente puedo pasarlo a eso, ¿sí? Porque es de esta siguiente manera. Si quiero llegar de esta ecuación a la forma simétrica, simplemente es anotar, por si acaso, si es 0 no se anota en el denominador 0. Pero como veo que el vector dirección es 2, 4 y 7, no pasa nada. Entonces sería con la siguiente estructura. Vean, siempre va a ser x, y y z. La clave es estos valores a, b, c. Vean, es 2, 4 y 7. Entonces sería 2, 4 y 7 que van al denominador. ¿Se dan cuenta? La dirección se va al denominador. En cambio, el punto pasa a restarse. Me queda menos 2 aquí. Aquí es menos 1. Y aquí sería menos 0. Aunque no se anota, por este ejercicio lo anotaré. Después sería z séptimos nomás directamente. Entonces, esta es la forma simétrica. Esta es la forma cartesiana. Y aquí tenemos la forma vectorial. A ver, hasta ahí, la forma vectorial del mismo ejercicio. Es interesante, facilito, pero a veces confunde. Ahora vamos a recordar algo interesante. Ángulo entre dos rectas. Ángulo entre dos rectas. Fíjense, el ángulo entre dos rectas, no importa en cualquier forma que esté. Vamos a anotar de la forma siguiente. Vamos a hacer el más fácil, la forma vectorial. Suponemos que x es la recta punto inicial más t por u. Y la otra recta, x la llamaremos punto inicial, que no va a ser el mismo, otro punto, más t y otro vector de dirección, b. U y b son vectores direccionales. A ver, una preguntita interesante, ¿no? Para ahí analizarlo. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? ¿No? Cuando dos rectas son paralelas, simple, ¿no? Cuando sus vectores direccionales son
paralelos, es decir, uno es múltiplo de otro, o el producto vectorial entre ambos me resulta 0. Esa es la forma de demostrar paralelismo. No se olviden, U es múltiplo de B o B múltiplo de U, hay que hacer eso, o el producto vectorial entre ambos es 0. Ahora, para el ángulo, se van a dar cuenta que no es nada nuevo, es una fórmula que ya lo conocemos. ¿Por qué estoy diciendo que ya lo conocemos? Vean, vamos a anotar la recta X que empiece en el punto inicial y que tenga vector dirección U. Esa es la recta. Vean, anotamos X igual a punto inicial más T por U. No olviden que estamos en el espacio. De la misma forma con el otro punto, ¿no? Podemos anotar punto 1 y otra dirección. Vamos a darle esta dirección. Si quieren ahí. Y esto es V. Entonces esta recta, algunos ponen X1 y X2, pero no pasa nada eso. Más T por V. Esta es la recta. Parece que no hay ángulo entre las dos rectas. ¿Qué hacemos? Simplemente de este vector, de cualquiera de los dos, o U o B, lo trasladamos, porque son vectores y los vectores se pueden trasladar. Trasladamos para que esté con el otro, ¿ya? Manteniendo dirección. Y el ángulo simplemente, vean, es como encontrar el ángulo entre U y B nada más, es decir, sus vectores direccionales. Entonces, esto es B, el ángulo será, llamémosle alfa. Entonces, el ángulo alfa entre dos vectores es, pero esto es sencillo, ya hemos hecho en algún momento. El coseno de alfa es U por B entre el módulo de U por módulo de B. Entonces, esa sería la forma de demostrar que ambas rectas, o mejor dicho, la forma de obtener el ángulo entre ambas rectas, que en este caso sería arco coseno o coseno inversa de U por B entre módulo de U, módulo de B. Eso es interesante. Ahora, para demostrar, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? A ver, les pregunto eso. Ortogonal sería, ¿no? Dos rectas son ortogonales. El término ortogonal es 3 dimensiones, perpendiculares 2. Ortogonales si sus vectores dirección, ¿se dan cuenta lo importante son los vectores de dirección? Sus vectores direccionales son ortogonales. Ortogonales. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir o qué nos indica? Esto implica, si U y B son sus vectores dirección, esos vectores en producto escalar debe resultar 0. Qué sencillo, ¿verdad? Y para que sean paralelos, vamos a anotar aquí abajo. Si queremos demostrar que dos vectores son paralelos, o dos rectas son paralelas, vamos a analizar de la misma forma, ¿no? Dos rectas son paralelas. Vamos a anotar directamente. Ya sabemos que U y B son sus vectores direccionales. Sí, a ver, ¿qué va a ocurrir? Una forma es que U sea múltiplo de B, ¿se acuerdan, no? Así. O también era que C por U es igual a B. Esa sería la primera forma. La segunda es con el producto vectorial, que nos dice que U por B me resulta el vector 0. Entonces, aquí están las herramientas. Esto es para paralelismo. Esto es para perpendicular. Si quiero generar un vector ortogonal, utilizo el producto vectorial.